A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes Rebolledo. Es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense e investigación en psicología. Actualmente es alumna del doctorado en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y también es directora de la consultora Justicia e Infancia. Le damos el paso entonces a Alicia para que inicie su presentación. Muy bien, muchas gracias Trini por la presentación, por el entusiasmo para empezar este seminario de hoy día. Son más de las 8 de la noche, así que buenas noches a todas y todos. Con un poco de frío acá en Santiago, me imagino que es la sensación que tienen todos más o menos en diferentes partes del país. Vimos que están en diferentes ciudades y esto es siempre lo bueno de estos seminarios por Zoom que nos conectan a todos y todas, independiente de donde estemos. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Tengo un segundo para encontrar mi presentación. Volvió la grabación. ¿Todo bien? Ah, perfecto, ya. Y ya, Divino. perfecto. Aquí deshabilité la anotación para otros, así que de repente alguien por ahí se entusiasma. Me ha pasado en una clase o seminario que alguien se entusiasma y empieza como a hacer grafitis en la pantalla. Así que, bueno. Entonces le doy la bienvenida al seminario sobre enfoque basado en los derechos de la niñez y con esta pregunta que es relevante. Estamos hablando de derechos y uno podría pensar que es solamente algo jurídico, algo legal, pero la verdad es que, y seguramente la mayoría de acá son, igual que yo, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, personas que trabajan en intervención con infancia, quizás desde salud, desde educación, también, por supuesto, abogados, abogadas. Pero la verdad es que el enfoque basado en derechos de la niñez no es algo privativo, no es algo exclusivo de aquellos que trabajan en el mundo judicial, sobre todo de aquellos que son abogados y abogadas, sino que tiene que ver con todos aquellos que tengamos algún tipo de interacción directa, indirecta, con algún niño, niña, adolescente. Imagínense lo amplio que es entonces este enfoque. Ahí tenemos que pensar quiénes son los que deberían entonces tener estas ideas bases, ¿cierto? Una formación también en relación a esto. Bueno, este seminario también tiene que, como decía muy bien Trini, tiene que ver con este sorteo, ¿cierto? Para una beca, ¿cierto? Para el diplomado que tiene casi este mismo nombre, ¿cierto? Enfoque de derechos y protección de niños, niñas y adolescentes. Y está pensado justamente en eso, en tener esas herramientas para la intervención con infancia, como yo les decía, directa o indirecta, desde diferentes ámbitos, sectores, no solamente para la red de protección, aunque por supuesto que para ellos es fundamental, ¿cierto? Para que todos aquellos que trabajan relacionados con el ámbito proteccional en infancia. Bueno, acá está la pregunta del seminario, ¿cierto? ¿Qué es el enfoque basado en los derechos de la niñez? Entonces, el enfoque basado en los derechos de la niñez, que se va, digamos, por las siglas que utiliza UNICEF en relación a esto, es el EBDNI. Es un marco teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Eso es lo primero, es como un gran paraguas, ¿ya? Un gran, eh, digamos, un gran enfoque, ¿cierto? Para pensar en, tenemos que cumplir algo, ¿cierto? Todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, estamos, ¿cierto? Firmamos la Convención de los Derechos del Niño, somos Estados parte y tenemos obligaciones. Y la obligación fundamental es cumplir justamente esos derechos que están consagrados en la Convención hace ya más de 30 años. Ahora uno dice, más de 30 años, un montón de tiempo, pero la verdad es que la historia moderna es muy poco tiempo. Es como que estuviésemos recién partiendo en realidad a hablar de algo tan, quizás nos puede parecer obvio, pero tan eh, necesario como los derechos de la infancia, ¿cierto? De los niños, niñas y adolescentes. Pero muy reciente en términos históricos porque la preocupación por los niños, la preocupación por las vulneraciones a los niños y por sus derechos, la verdad es que ni siquiera tiene un siglo de existencia. Pensémoslo todo eso en consideración a la cantidad de milenios que tenemos como,
como historias de seres humanos, ¿cierto? Bueno, entonces el enfoque basado en los derechos de la niñez nos está pidiendo eso, cumplir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo primero. Desde un punto de vista normativo, ¿cierto? Nuestra legislación, de las normas, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares de la Convención de los Derechos del Niño y los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, toma, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver a nivel normativo con la Convención, los protocolos facultativos que están relacionados con la Convención, las observaciones generales, ¿cierto? Que es como el corpus juris, que le dicen, ¿cierto? Espero haberlo dicho bien, en la parte legal en relación a derechos de infancia. Pero también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, porque los niños no son un colectivo homogéneo, uniforme, ¿cierto? Entre los niños también hay diferencias de género, hay situaciones de discapacidad, hay niños, niñas, adolescentes migrantes, diversidad sexual, o sea, todos esos, digamos, esos elementos también se intersectan con los derechos humanos de la infancia y también tenemos que entonces conocer y es parte también de este corpus juris, ¿cierto?, de este enfoque, todos los tratados que tengan que ver también con derechos relacionados con las mujeres, ¿cierto? Con niñas y adolescentes, personas migrantes, la convención para las personas, perdón, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y así, ¿cierto? Todo eso también va nutriendo este enfoque, ¿ya? Pero la columna vertebral es la convención, por supuesto, que ya la palabra nos dice, se pusieron de acuerdo, o sea, los estados partes, ¿cierto? Em, trabajaron para poder generar la convención y luego también se firma, ¿cierto? Esta convención. Hay algo que es un acuerdo entre la mayoría. Yo les digo, solo un país está fuera de esto, pero la inmensa mayoría estamos adentro de esto. Entonces, junto con eso, se incorporan, ¿cierto?, todos los instrumentos internacionales que también tengan que ver con infancia y adolescencia. Este enfoque, ¿ya?, está orientado a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tiene que estar pensado en acciones concretas. ¿Ya? No es solamente pensar si conozco la convención, entiendo lo que significa, sino que cómo llevo eso a acciones concretas que se puedan transmitir, se puedan de alguna forma plasmar, más bien en la palabra, en políticas públicas, ¿cierto? En cada uno de los países. Y particularmente tenemos que ya pensar en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestra legislación, cuáles son nuestras políticas públicas? Y vamos bajando, ¿cierto? Programas en diferentes líneas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos en relación a eso? Bueno, la principal preocupación de este enfoque es que se materialicen los derechos de los niños, niñas y adolescentes y también nos pide un llamado de atención respecto de ciertos grupos de niños, o sea, todos en general, como una preocupación universal, pero también sin descuidar en particular o con una protección reforzada aquellos grupos de niños que son más frecuentemente víctimas de discriminación, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los niños eh, en condición de desigualdad y exclusión social, ¿cierto? Pobreza, para hacerlo un poco más sencillo, niños indígenas o de etnias o pueblos originarios, ¿cierto? Migrantes con algún tipo de discapacidad, del ámbito de la diversidad sexual, niños que están ellos privados de su medio familiar, por ejemplo, los niños que están en cuidados alternativos y en cuidados residenciales, privados de libertad, y ahí tenemos también a los adolescentes que son infractores de ley, entre otros. Esos son los grupos que considera también este enfoque, que tienen también una protección o que requieren más bien una protección reforzada de sus derechos por estas condiciones o situaciones en las que se encuentran. Bueno, ¿qué hace este enfoque? Entonces, yo digo, yo trabajo con un enfoque basado en los derechos de la niñez. ¿Ya? ¿Qué pasa eso? ¿Qué significa? Que reconozco, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como actores sociales que pueden intervenir mediante el ejercicio de su derecho, sobre todo el derecho a la participación, que ese es un derecho que es, de hecho, uno de los, uno de los pilares de la Convención, ¿cierto? Uno de los cuatro pilares de la Convención. Es fundamental que los niños entonces puedan ejercer este derecho a la participación. Lo complejo es que en general no estamos muy puestos, no digo todos, pero quizás en políticas públicas y en algunas decisiones, también legislativas,
no tenemos este enfoque, entonces no estamos pensando en la participación infantil plenamente, sino que más bien en la protección. Son objetos de protección los niños. Tenemos que protegerlos de aquello que les ha pasado y también prevenir que les pasen cosas que impliquen vulneración a sus derechos. Y a veces está esta lógica, este dilema de protegerlos implica también hacerlos menos partícipes, ¿cierto? No relacionarlos con, por ejemplo, yo que trabajo más desde el ámbito judicial, no relacionarlos con los sistemas de justicia, que los niños mejor que no participen no sé, en tribunales, en una causa en particular, y nos perdemos de su posibilidad de opinar, nos perdemos de su punto de vista, de su opinión, de su perspectiva, de cómo ha pensado también su situación de vida, sus posibilidades, las soluciones a la situación en la que está. Nos perdemos de eso. Nos perdemos nosotros también los adultos, además de perder ellos, por supuesto, su posibilidad de agencia, de poder ser parte del entorno y poder ahí incidir, influir. También los adultos, y quizás esto no es algo muy claro, pero nosotros también nos perdemos cosas cuando los niños no participan. Nos perdemos sus puntos de vista, nos perdemos también que muchas veces los niños tienen mucha claridad de, por ejemplo, soluciones que ellos podrían encontrar o que se podrían dar para algún problema en el que se encuentran involucrados. Se pierde también toda esa posibilidad, esa riqueza de información de la perspectiva infantil, porque los adultos ya no somos niños, ya no tenemos esa perspectiva. Tenemos una perspectiva adulta desde nuestros lugares, desde nuestras historias, desde nuestras diferentes interseccionalidades. Pero la mirada infantil la tienen solamente los niños. Esa riqueza la tienen ellos. Bueno, eso es lo primero, reconocerlos como sujetos de derechos. O sea, saber, por supuesto, todo lo que implica la convención en términos de sus artículos, sus derechos, pero eso, ¿cómo lo llevo a la práctica? Hacerlos partícipes, instarlos a participar, darle las condiciones, las posibilidades de que ellos sean protagonistas en ese sentido. Un segundo elemento tiene que ver además en la responsabilidad del Estado, ¿cierto? El Estado como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y aquí quizás podríamos estar hablando mucho de lo que está pasando en nuestro país, de lo que ha pasado también en nuestro país respecto de si el Estado está cumpliendo o no. Sabemos que seguimos lamentablemente en el ámbito de protección con muchas listas de espera, hay muchos programas que se están cerrando. Yo ahí no estoy ya hace mucho tiempo que no estoy dentro de la red de protección. Trabajé muchos años en programas, pero ya no. Pero escucho noticias, veo también lo que está pasando, ¿cierto? En términos de alertas que están apareciendo. Y la verdad es que son alertas que hace rato que están sonando. Es como que estuviera sonando ahí, ¿cierto? La alarma del auto. Está sonando, está sonando, está sonando, pero yo como que en algún momento me acostumbré, ¿no? Eso es lo que nos pasa como sociedad, como que sabemos, hay un montón de alertas respecto de lo que pasa con los niños, eh, pero es como que ya nos habituamos a escuchar esa alerta y ya es parte de, como que, bueno, si falta oferta programática en protección, bueno, pucha, si faltan cupos en residencias proteccionales, pucha, subieron los delitos sexuales muchísimo después de la pandemia, las denuncias, pucha. Eh, hay cifras importantes respecto a explotación sexual infantil, y lamentablemente también muy relacionada con población vulnerada ya, o sea, niños y niñas, adolescentes que están en residencia. Y es como, bueno, es lo que hemos venido arrastrando y seguimos arrastrando. Entonces, el Estado sigue estando al debe en este cumplimiento. Recuerden, enfoque basado en los derechos de la infancia, cumplir, cumplir para que se puedan efectivamente ejercer esos derechos. Pero los niños no pueden ejercerlos en tanto el Estado no se haga cargo plenamente, ¿cierto? De ese deber que tienen acá, como dice, como principal garante. Entonces debería cumplirse esto en diferentes ámbitos, ¿cierto? Medidas legales, políticas públicas, en todas las prácticas que estén relacionadas, ¿cierto? Con infancia. Y bueno, también este enfoque, y esto quizás es lo más novedoso dentro de todo, no es que esto sea un enfoque novedoso, pero digamos de lo que hemos hablado hasta ahora puede ser un poco más llamativo y además lo que menos se cumple, además.
establece que los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, pueden y deben exigir el cumplimiento de los mismos, para lo cual el Estado debe disponer de los mecanismos apropiados para ello. Y aquí yo les consulto, a ver si alguien sabe, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los propios niños para exigir el cumplimiento de sus derechos? Como un niño, los que tienen hijos, sobrinos, no sé, tienen alguna interacción con algún niño, nieto, trabajan con niños en un colegio. Los niños tienen mecanismos y si hay alguno por ahí, ¿lo conocen? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Ustedes han visto marchas de niños, eh, digamos, tratando de que se cumplan sus derechos en algún aspecto? No, ¿cierto? Podríamos decir que no, y si hay, deben ser situaciones muy aisladas que se presentan. No sé si hay en el chat alguien me está diciendo algo, quizás, voy a ir a mirar. Claro, los mecanismos como tal no se ven, ¿cierto, Matías? No. Evelyn plantea los niños tienen que tener derecho a votar, ¿cierto? Imagínense si los niños votaran. Uf, ¿cómo serían utilizados políticamente? Bueno, pero hay países en el mundo donde en algunos casos, por ejemplo, los niños, adolescentes ya de 14 años hacia arriba, votan en algunas elecciones, como las elecciones más locales. Por ejemplo, acá en Chile sería como la elección de el alcalde o la alcaldesa, ¿ya? Y siempre desde el punto de vista voluntario, porque el derecho, ¿cierto?, a participar, o específicamente el derecho a ser oído, es voluntario. Pero claro, es un ejemplo en relación a eso. Pero en general, si un niño, por ejemplo, está en un proceso judicial, un niño que está en una medida de protección y no está de acuerdo con el proceso o no está de acuerdo con el resultado de ese proceso, con la resolución, ¿tiene algún mecanismo para recurrir? Quizás ahora, ¿cierto?, con su representación jurídica, pudiese ser una alternativa mediante la representación jurídica. Claro, Malena dice, puede solicitar una audiencia reservada. ¿Los niños saben primero lo que es una audiencia reservada? ¿Saben cómo pueden solicitarla? Por eso, claro, cierto Alfonso que no. Por eso cuando tienen un curador, ¿cierto?, esa persona que va a hacer la representación jurídica, es fundamental, ¿cierto?, que esa persona les informe. Yo estoy recién terminando una investigación sobre la participación infantil en los procesos judiciales de adopción y la figura del curador es fundamental. Yo creo que ha venido a ser también un cambio, no solamente en las prácticas, sino un cambio también paradigmático respecto de la posibilidad de los niños de accionar, de ser sujetos de derecho en una causa, imagínate una causa de adopción, una causa tan radical en la vida de una persona. Bueno, ahí está, por ejemplo, el derecho a la información y a partir de la información pueden también hacer cosas. Claro, Andrea dice, habla, por ejemplo, de los colegios que no se entregan herramientas. Es muy raro, ¿cierto? En algunos colegios, pero nuevamente son como situaciones más bien aisladas, como que sea parte, digamos, em, como obligatorio que los niños conozcan, por ejemplo, con claridad sus derechos, los mecanismos para poder hacer valer esos derechos. Los niños saben cómo denunciar. Si un niño, si un niño quisiera denunciar que le están pegando en la casa o que está siendo víctima de un abuso sexual, es, es muy raro que sepan cuáles son los mecanismos, qué tiene que hacer, cuáles son sus derechos. Bueno, ustedes ahí están contando varias cosas también en el chat respecto de eso. Claro, Matías dice que de repente los curadores no se pronuncian como debiese ser, claro. Bueno, por eso la ley de garantía, excepto la ley 20.430, habla en su artículo 50 del debido proceso, ¿cierto? De la necesidad de una representación jurídica especializada, una representación jurídica bien formada para aquello, ¿cierto? Sí, los equipos de convivencia escolar sí, tienen esa, ¿cierto?, responsabilidad de informar, efectivamente. Ahora, en la práctica, yo no sé si efectivamente eso se da ya ahí. Conozco, digamos, ya, conozco. Gracias, Ernesto. Ahí tenemos tenemos luces, ya. Ahí, yo creo que están los espacios y el tema es cómo poder ahí intencionar también que los niños puedan conocer, ¿cierto? Saber de sus derechos y también poder reclamarlo. O sea, cuando a mí me pasa algo, por ejemplo, imaginémonos como algo muy clásico, como consumidores, en este modelo tan neoliberal que tenemos.
Si yo compro algo y me sale malo, yo sé que yo puedo reclamar. Tengo mecanismos me informo para. Si un niño es abusado sexualmente, ¿sabe qué puede hacer en términos de sus derechos? No estoy, cierto que no, hay Catherine me decía, no saben, yo durante muchísimos años fui perito, hice evaluaciones en niños que sufrieron abusos sexuales y para todos era como una gran interrogante. Después de que contaban esto, qué pasaba, qué no pasaba, no conocían el proceso, no entendían qué pasaba después. Mucho desconocimiento por falta de información. Bueno, ahí tenemos entonces esos tres elementos importantes. Entonces, el enfoque basado en los derechos de la niñez, ¿cierto? Tiene que tener una bajada en las políticas públicas. Sí, consideremos a los niños como sujetos de derechos. Sí, el Estado es el principal garante. Los niños deberían también tener posibilidades, ¿cierto?, de reclamar sus derechos, de tener instancias y mecanismos para ello. Y tenemos que entonces esto, para que se pueda cumplir efectivamente y no quede en el discurso de debemos hacerlo, llevarlo a políticas públicas, bajarlo, como se dice, ¿cierto?, concretizarlo. Entonces, el horizonte de las políticas públicas debería ser crear un contexto propicio para el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en nuestro país, ¿cierto? Removiendo aquellos obstáculos que eh, pueden representar, ¿cierto?, los derechos vulnerados o no satisfechos de los niños, niñas y adolescentes. Dice la UNICEF, ¿cierto?, que es la que plantea este enfoque, que se requiere de un diagnóstico, ¿cierto? Primero una mirada, ¿en qué estamos? Yo creo que en Chile tenemos harto diagnóstico, sabemos harto de lo que pasa. Tenemos que avanzar un poco más allá, ¿cierto? Planificar, diseñar políticas públicas, que también yo creo que eso está. También tenemos varias cosas en ese sentido, pero eso no es lo único, ¿cierto? Quizás el tema está en la implementación. Esta es mi hipótesis, ya Alicia Fuentes ahora, en este momento. Mi hipótesis que está, porque legislación tenemos para regalar. Hemos hecho un montón de leyes y somos súper buenos. Cuando pasa algo, fíjense, pasa algo, hagamos una ley. Y aparecen las leyes con nombre y no, es que el tema de seguridad, hemos hecho no sé cuántas leyes y ya, leyes, leyes, leyes. Súper. Pero no, una ley no cambia inmediatamente. Ayuda. Yo sí creo que ayuda y ayuda bastante, porque en general, cuando las leyes no son lindos discursos, sino que obligan a algo, sí, yo creo que van corriendo el cerco, pero no es lo único. Y yo creo, en particular, pensando en cosas como las que están pasando con Mejor Niñez, que quizás el tema está más en la implementación, que ahí tenemos que avanzar más en poder hacer una buena implementación en general de esta bajada, ¿cierto?, de políticas públicas y programas. Bien, esta pregunta a mí me gusta mucho. ¿Por qué fue necesaria la Convención de los Derechos del Niño? Sobre todo si pensamos que en términos de derechos humanos ya teníamos, ¿cierto? Tratados internacionales, tenemos, en términos de derechos humanos ya estaba avanzado eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Aparece la ONU, aparece también, ¿cierto? Aparece este enfoque de derechos humanos muy potente, pero los niños no son humanos. Entonces uno dice, ¿por qué hay que hacer algo específico para los niños? Y después han aparecido también, por ejemplo, otros instrumentos también específicos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también se pregunta, bueno, es que entonces tenemos que hacer algo más específicamente por esos colectivos, esos grupos de la población. Entonces, partamos con que los niños, niñas y adolescentes están incluidos, por supuesto, en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿cierto? Pero igualmente se consideró necesaria la creación de un cuerpo normativo más específico para resguardar los derechos humanos de este sector específico de la población, ¿cierto?, en esta etapa, que es previa a los 18 años, como se dice, como una protección reforzada. Y esto porque la comunidad internacional, ¿cierto?, estos que se pusieron de acuerdo para hacer la convención, quiso garantizar que fueran considerados sujetos de derecho, o sea, que quedara eso plasmado de una manera muy explícita, y que además se especificaran algunos derechos particulares también en consideración a las características propias de esta etapa evolutiva, que en realidad, si lo pensamos, hay varias etapas evolutivas también inmersas dentro de este gran eh, paraguas de las personas bajo los 18 años. Entonces la convención incluye entonces un conjunto de derechos que deben realizarse para que todo niño, niña y adolescente se desarrolle plenamente, ¿cierto?, en la mayor medida de su potencialidad.
Entonces, básicamente sí, los niños son seres humanos, están incluidos, por supuesto, en todos los tratados internacionales en ese sentido, pero se tenía que buscar también digamos, un cuerpo normativo específico, ¿ya? Eso me parece también que era muy necesario porque en realidad los niños dentro de la población en general son los que tienen, uno de los que tienen muy poca voz en ese sentido. Bueno, ¿cómo considera la Convención a los niños, niñas y adolescentes? Los considera como individuos independientes, no son posesión de los padres ni del Estado. Y esto que nos puede parecer muy obvio actualmente, hace varias décadas atrás no era tan obvio. Los niños eran parte del espacio privado. De hecho, yo creo que igualmente subsiste en nuestra sociedad actual esta tensión en algunos grupos, esto de que con mis hijos no te metan, no te metas, como son míos, yo decido por ellos, ¿cierto? Papás, mamás son los que pueden decidir por sus hijos. Pero la convención dice que no, que son individuos independientes y que no son un objeto de alguien. Muy bien, ¿cierto? Que haya un reconocimiento explícito de algo que debería ser muy obvio para todos. Igualmente señala la convención que los niños inician su vida en total dependencia de los adultos y requieren de su protección y orientación durante su desarrollo. Entonces también dice las familias, ¿cierto? Los adultos cercanos a un niño o niña, tienen deberes, deberes, ¿cierto? En relación a protegerlos, a garantizar también un desarrollo adecuado. Y deben ser además protegidos activamente por los gobiernos, ¿cierto? Desde una mirada mucho más amplia, porque las acciones de un gobierno o de los gobiernos y también sus inacciones, ¿cierto? Cuando no hace algo en particular, cuando omite algo, eso también puede afectar de manera importante, ¿cierto? A niños, niñas y adolescentes. Tienen que ser escuchados y su opinión debe estar incluida en los procesos políticos. Y podríamos hacer otro seminario para hablar sobre eso. La verdad es que no hay una inclusión clara en ese sentido. Han aparecido esto, por ejemplo, muchos consejos consultivos que están instalados en muchas partes, pero eso no quiere decir que tengan una opinión incidente, ¿cierto? En términos de ejercicio de sus derechos políticos. Ahí yo creo que es algo que hay que seguir avanzando. Deben tener una protección especial ante los diversos cambios de la sociedad. Pensemos en los cambios más actuales en tecnología, ¿cierto? ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Estamos al debe o no? Yo hace un par de días, no me acuerdo de qué país, pero un país de Europa, creo que como de los más desarrollados, que prohibieron que los niños tuviesen teléfono antes de los 16 años. Y no pueden tampoco tener redes sociales antes de los 16 años. Entonces ya está apareciendo legislación, ¿cierto? Específica en relación a situaciones que están actualmente y son potencialmente dañinas, ¿cierto?, para los derechos de los niños. Bueno, necesitan desarrollarse saludablemente, ¿cierto? Eh, Dice que su bienestar es el futuro de la sociedad, ahí podemos estar un poco en desacuerdo, no solamente el futuro, también por supuesto que es el presente, no estamos esperando a los niños ahí como ya crezcan y sean los adultos del futuro. Ahora tienen posibilidades de, ¿cierto? Y esto, también pensar en los niños como un activo de la sociedad, que pueden participar y que pueden también nutrir al resto, digamos, de los colectivos de la sociedad. Esa perspectiva es fundamental, que tiene que ver también con, a ver, hacerlos partícipe de, o hacernos bien partícipe a nosotros los adultos del conocimiento que ellos tienen como niños, niñas y adolescentes. Que tienen una manera de ver la sociedad, una manera de ver su realidad, diferentes situaciones, que como yo les decía antes, algo tan sencillo. Yo como adulta ya no tengo eso. Yo fui niña, pero fui niña en los 80, en los 90, otra mirada. Los niños de ahora tienen otra visión porque además están viviendo también otras situaciones. Si yo no escucho a un niño, no pongo, o sea, no me pongo ahí a ver su perspectiva, su punto de vista, me pierdo a un colectivo importantísimo de la población. Son el 25% en Chile de la población, imagínense. Uno de cada cuatro es niño, niña adolescente. Me pierdo esa mirada. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque después tengamos tiempo para las preguntas. Principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño. No me voy a meter tanto en esto, pero sí importante que sepamos que la Convención tiene cuatro pilares. Esto tiene un articulado bastante amplio, pero es como si fuese una mesa y tenemos cuatro patas.
Estos cuatro pilares, que deberían estar siempre presentes para que esto esté en equilibrio. Por una parte, la no discriminación. O sea, acá en la convención, en el artículo 2, o sea, muy de entrada, aparece que a ningún niño se le puede discriminar por su color, piel, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico, social, posición económica, impedimentos físicos, porque eso es discapacidad física, pero esto es del año 90, así que vamos a darle ese derecho a no tener, digamos, el concepto específico, lugar de nacimiento, cualquier otra condición de sus padres, familia, representante legal. O sea, ningún aspecto de la vida de un niño y de su identidad debería generar algún tipo de discriminación. Eso es lo primero. O sea, en el sentido de todos los niños son iguales. Eso es lo que nos está diciendo este artículo 2. ¿Qué implica en concreto? ¿Cuál es la bajada aquí? Bueno, entonces acá hacia donde deberían avanzar los estados, ciertas partes de la convención, a asegurar esta igualdad. ¿Cierto? No solamente desde el discurso de todos son iguales, sino ¿son todos iguales en la práctica o hay espacios donde se produce discriminación? Y en esos espacios entonces actuar, ¿ya? Y también mediante acciones afirmativas, o sea, ser claros en transmitir el mensaje de que todos los niños son iguales, independiente de si son migrantes o no, el color de su piel, su posición socioeconómica, etcétera. Segundo pilar de la convención, interés superior del niño. Y acá, si hay abogados o abogadas, sabrán que es un concepto como difícil de tomar, ¿cierto? O ha sido por mucho tiempo muy difícil como de poder ahí definir con claridad, ¿cierto? Porque es, básicamente uno dice, ah, esto es por el interés superior del niño, ¿cierto? Es como pensando en lo mejor para este niño en particular, ¿ya? Yo me lo simplifico así un poco, ¿ya? Como tomo una decisión que sea lo mejor para este niño en términos de su beneficio, su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. Tiene que ver básicamente con eso, ¿cierto? Entonces, todos los que estemos relacionados con un niño y que tengamos que tomar alguna decisión en relación a un niño, deberíamos hacernos esas preguntas de, ¿esto es lo mejor para este niño? ¿Con esta decisión que yo voy a tomar, se cumplen todos sus derechos? Y por supuesto, ¿cuál es la opinión del niño sobre su situación? No se puede considerar el interés superior del niño si no hemos tenido acceso a la opinión del niño sobre su situación, ¿ya? Eso también vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, ¿qué implica en concreto el interés superior del niño? Reconocerlo, ¿cierto? Aplicarlo, sobre todo en aquellos momentos donde hay conflictos de intereses. Eso ya es mucho más complicado, ¿ya? Cuando podemos pensar que un derecho quizás choca con otro. O sea, eh, voy a poner un ejemplo muy grueso. Un niño que tiene una cierta religión y por esa religión, por ejemplo, no está permitido hacer transfusiones de sangre. Pero resulta que el niño requiere en un tratamiento que se le haga esa transfusión de sangre si no peligra su vida. Y de hecho, casos así también han llegado a las Cortes, ¿cierto? Corte Suprema, y finalmente, ahí, ¿qué piensa uno? Interés superior del niño, derecho a la vida. También tiene derecho a la libertad religiosa, por supuesto, pero ahí hay un conflicto de interés y hay que pensar entonces en función de eso. Y ahí de nuevo las preguntas, ¿qué es lo mejor para este niño? ¿Qué es lo que va a poder habilitarlo en un mejor ejercicio de sus derechos? Porque si el niño no tiene, digamos, o en algún momento muere, no tiene posibilidades de ejercer ciertos sus derechos, porque ya no tiene esa opción, ¿cierto? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Tercer pilar, tenemos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. O sea, que los niños puedan crecer en un ambiente saludable, adecuado, que los potencie, ¿cierto? Y que los desarrolle en la mayor medida de su potencialidad. Cada niño tiene una potencialidad que se desarrolle eso, ¿cierto? Y eso también, por supuesto, requiere de apoyos específicos en términos de su etapa del desarrollo, su grado de madurez, entre comillas, que dice acá, ¿cierto? em, y que en el fondo se le pueda entregar todo lo que se requiera para poder desarrollarse física, psicológicamente, moralmente, socialmente, espiritualmente, etcétera. ¿Cómo se
¿Cómo se lleva esto a la práctica o qué implica en concreto? Bueno, hay medidas que también son políticas públicas mucho más generales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la UNICEF habla de aumentar la esperanza de vida de niños, niñas y adolescentes, disminuir la mortalidad infantil y también la materno-infantil. Em, Quizás hay cosas que son como más, menos actuales, ¿cierto? Como que la cantidad de niños que mueren actualmente no es muy elevada, pensando que antiguamente, décadas atrás, pensemos en siglo XX, principios del siglo XX, no era extraño que un niño naciera y no viviera muchos años, ¿ya? En los primeros años podía un niño morir por diferentes enfermedades, entonces, desnutrición. Antiguamente estaba muy pendiente también el estado de la desnutrición de los niños, faltaba acceso a los alimentos. Ahora quizás tenemos otra problemática, pero también tiene que ver con este derecho, que es la obesidad infantil, todo el sobrepeso infantil. También tiene que ver con esto, porque ahí algo está ocurriendo en términos del desarrollo que no se le está entregando lo adecuado para un desarrollo físico saludable, ¿cierto? Bueno, tiene que ver entonces con todas esas medidas, de las más amplias, ¿cierto? La salud infantil, prevenir la mortalidad, combatir las enfermedades también que afectan específicamente a esta población, ¿cierto? Protegerlos de toda forma de violencia. Yo creo que ahí seguimos dando un poco al debe, siempre. Asegurar la educación, ¿cierto? Condiciones para la recreación, para el juego, descanso de calidad. O sea, es prácticamente asegurar que el niño pueda acceder a toda la mayor cantidad de servicios, posibilidades y opciones para que se pueda desarrollar adecuadamente. Que tenga cerca de su casa un parque donde pueda ir a jugar, que tenga acceso a la educación. Sabemos que tuvimos este año un problema importante en términos de matrícula, ¿cierto? Bueno, ahí hay un derecho que no se está asegurando, tiene que ver justamente con esto, con las posibilidades de poder desarrollarse en plenitud en todas sus potencialidades. Bueno, y este es el último principio rector, que es el principio de participación, ¿ya? Que está contenido en diferentes derechos, particularmente en el derecho de hacer oído, que es el artículo 12 de la Convención. Y señala entonces que el niño, niña, adolescente tiene derecho a la libertad de expresar su opinión sobre diferentes cuestiones que afectan su vida social, económica, religiosa, cultural y política. O sea, un niño puede tener opinión en todos esos ámbitos. La Convención dice, por supuesto que sí, puede tenerla. También incluye el derecho a emitir su opinión y a que se le escuche, derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, derecho a la información, que siempre es un derecho que en el caso de los niños cuesta que se consagre, que se pueda llevar a la práctica, y derecho también a la libertad de asociación. O sea, los niños podrían hacer asociaciones, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses, eh, pero eso, por ejemplo, en la práctica es súper difícil. Dentro del diplomado hay un docente que se llama Isaac Ravellat. Él trabaja en la Universidad de Talca y me acuerdo que en algún momento, bueno, yo fui alumna de un diplomado de él, entonces yo me lo traje ahora como profesor. Y hablaba que en Talca unos adolescentes se quisieron agrupar, asociar, no me acuerdo con qué objetivo. Imaginémonos que, no sé, querían hacer un club deportivo, ya, por poner un ejemplo. Pero no podían hacerlo en términos como formales, no podían crearlo porque no podía hacerlo una persona bajo los 18 años. Tenían que tener digamos, como el patrocinio a un adulto que pudiese hacerlo por ellos. Entonces, bueno, ¿tienen libertad de asociación o no? Yo sé que aquí pueden haber abogados que me van a decir, pero ¿cómo si no tiene 18 años? Bueno, ¿cómo entonces armonizamos esto? ¿Cierto? ¿De qué forma puede ocurrir aquello? Es un ejemplo del que yo me recuerdo en términos de la asociación. Bueno, ¿qué implica en concreto entonces este derecho a la participación? La verdad es que la participación debería ser promovida desde temprana edad. Ya no tenemos que esperar a la adolescencia, no tenemos que pensar, como un ejemplo que daban por ahí también, el derecho a voto, por supuesto, es parte de, pero no esperemos ahí. Eh, a participar se aprende participando. Para yo saber cómo puedo participar, cuáles son mis derechos, me tienen que dar la opción de, ¿no? Participar para poder aprender a hacerlo. Y por supuesto todo esto marcado por el principio de autonomía progresiva, ¿cierto? Los derechos en la convención se articulan, no van por separado. Entonces también es importante entender que la participación que pueda tener un niño de 5 años va a ser distinta a la de un niño de 12, por ejemplo, y a la de un adolescente de 16. Van a haber ahí también diferencias en ese sentido.
por la posibilidad que tienen en términos de las habilidades que han adquirido durante su desarrollo. Por supuesto que va a ser distinto, pero uno ya puede hacer que un niño muy pequeño tome decisiones en su vida y participe de su propia vida en ese sentido. Cosas tan básicas como darle a elegir su ropa cuando son pequeñitos. Ya a veces los niños se visten y se ponen unas cosas, a veces los niños se ponen el disfraz que le regalaron para el cumpleaños y eso, así se quieren vestir, bueno, así se visten, ¿ya? Uno podrá orientar, no sé si va a ir a una comida afuera, bueno, mira, esto podemos dejarlo para mañana y uno, por supuesto, no es que se trata de que los niños hagan como lo que quieran, sino los adultos, como decía ahí también la convención, van acompañando ese desarrollo, pero darle la opción, que como encauzando, ¿cierto? Como enrielando en algunas cosas, ¿cierto? Por supuesto. O sea, hay varias cosas que los adultos vamos haciendo con los niños en el camino y vamos ayudándolos en ese sentido, pero tienen la posibilidad de tomar decisiones desde que son muy pequeños, por supuesto que sí. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Darles información, darles posibilidades, darles los espacios, informar el lenguaje apropiado, que los niños puedan comprender, porque uno puede decirle cosas a los niños y a lo mejor lo está diciendo como si fuese un adulto. Hay que explicarle nuevamente por principio de autonomía progresiva de acuerdo al momento de su desarrollo, en qué momento están y cómo podrían comprender en ese momento aquello que les estoy yo explicando. Entonces, pensarlo ahí, ¿cierto? En esa posibilidad de participar y ser incidentes, de poder influir en sus propias vidas y también, ¿cierto?, en su entorno. Bien, y con esto ya voy cerrando. Y esta pregunta a veces me la hacen cuando yo hablo de estas cosas, porque es como, ¿esto quiere decir que los adultos deben hacer caso en todo lo que digan los niños, niñas y adolescentes? No, no estamos diciendo eso. El Comité de los Derechos del Niño dice que los adultos y el Estado siempre deben cumplir con los siguientes cuatro pasos para respetar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Consultar su opinión en todos los asuntos que los afecten. Lo primero. ¿En esta situación está involucrado un niño? Sí. Entonces, como un diagrama de flujo. Sí. ¿Ese niño está informado? No. Entonces, tengo que informarlo, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión? Consultarla, ¿cierto? Saber qué es lo que opinan, qué piensan respecto de esa situación. Evaluar dicha opinión en base al interés superior del niño. Por eso les digo que este concepto es muy complejo en sí mismo, porque implica esa determinación, ¿cierto? Y ponderar en muchos casos diferentes situaciones. Pero, bueno, lo bueno es que también se ha planteado que para poder establecer el interés superior del niño, junto con varios otros elementos, tiene que estar en consideración también la opinión del niño. De hecho, hay una guía que hizo UNICEF para nuestro país para toma de decisiones del Poder Judicial, o el mundo judicial, ¿no?, en relación a niños en cuidados alternativos. Y plantea eso. La opinión del niño es uno de los elementos que tiene que estar presentes para poder hacer esta determinación. Entonces, determinar ahí, desde ahí, si esto va a ser beneficioso, perjudicial para el desarrollo, dignidad y protección del niño. Comunicarles la influencia que ha tenido su opinión en la decisión adoptada. No solamente decirle al niño, venga para acá, te voy a informar de tal situación, quiero tu opinión, y listo. ¿Qué pasó con eso? ¿Cierto? A cualquiera le importaría, ¿cierto?, saber que participó en algo y saber finalmente cuál fue el resultado, si se tomó su opinión o no en cuenta, de qué forma, si no se tomó la decisión que quizás el niño quería, por qué, argumentarlo también y explicárselo también a un niño, tiene que ver con eso. Y explicarles, por supuesto, las consecuencias que tiene para ellos la decisión que se está tomando o que se tomó. También los alcances que implica. De hecho, los estudios en participación plantean que cuando los niños son, primero, se les hace partícipe del proceso de toma de decisión y luego se les comunica también esa decisión, es más probable que se involucre en cumplir eso, aun cuando no haya sido, digamos, su interés manifiesto, no haya sido aquello que querían que efectivamente pasara. Entonces sabemos la importancia de la participación de los niños para ellos mismos, para el proceso también, para que tenga una buena posibilidad de culminación positiva. Bien, déjenme ver si tengo algo más. Ah, esto. Me pidieron también que compartiera
este código QR, que también lo compartió al principio Trini, que tiene que ver con la información del diplomado, ¿ya? No, Trini, tranquila, no es mi Instagram ni mi LinkedIn para que me vayan a hacer, para que me sigan, es del diplomado, ¿ya? Pero para que también, si no alcanzaron al principio, sacaron una fotito, ahí muy bien. Caterina ahí está haciendo de modelo, modeloca, como decíamos antiguamente, muy bien, sacando ahí las fotos del código QR por si que también quieren tener más información sobre el diplomado. Bien, yo lo dejo hasta aquí. Veamos si, Trina, ahí te doy la palabra para ver si hay preguntas o no. Voy a dejar de compartir. Sí, a ver, vamos entonces con las manitos arriba. Ernesto entendió todo. Vamos, Ernesto, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todo Chile, a otras partes del mundo que nos estén escuchando. Eh, Estoy primeramente muy agradecido. Este es un tema que debe ser tratado, debe ser conversado, debe ser actualizado constantemente, sobre todo en el mundo de los profesionales del área psicosocial, jurídico, derecho, educación, muy fuertemente en educación. Y es un tema que nos llama constantemente. La sociedad está en constante evolución y los niños también. Y hoy en día hay muchos detractores de este enfoque de niñez, de derechos de niñez, niñeces, adolescencias, por el tema de los infractores de ley. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo lo podemos abordar desde la intervención psicosocial? Esa es mi consulta. ¿Cómo podemos ir hacia el niño que es infractor de ley reincidente y no sé si sea atingente reinsertarlo a la sociedad? ¿Cuál es, cuál es el desafío? Esto quiero escuchar de ti, Alicia, ¿cuál es el desafío que tenemos como sociedad, como profesionales de esta área, con respecto a ese punto en particular, que es la delincuencia en el fondo? Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Miren, yo no soy especialista en justicia juvenil, parto hablando desde ahí, entonces mi respuesta va a ser más bien desde mis conocimientos y también desde mi práctica en general con infancia y adolescencia, habiendo tenido algunos acercamientos yo trabajé un tiempo en la Defensoría de la Niñez y fui a algunos lugares también donde hay adolescentes privados de libertad, ¿cierto? Porque han tenido infracciones a la ley. Yo creo que ahí si lo pensamos en términos sociales y en términos macro, el gran tema es no llegar a eso. Es qué hacemos para no llegar a tener, ¿cierto?, adolescentes infractores de ley o por lo menos a tener un porcentaje muy menor. ¿Qué oportunidades les damos a los adolescentes? ¿Qué oportunidades tiene un adolescente de escoger realmente? Ahora, pensemos en un adolescente en un barrio excluido, pobre, que tiene mala calidad en la educación, eh, que tiene quizás malas condiciones en su vida en general, en términos de vivienda. Ese adolescente tiene opciones reales de escoger. Escoger entre delinquir y cuál es la otra opción. Mantenerse en la pobreza, mantenerse en esas condiciones. Entonces, los grados de libertad en realidad de los adolescentes están también muy condicionados por esos aspectos que son parte digamos, de su entorno social. Y preguntarnos en ese sentido, ¿por qué tenemos, cierto, cifras importantes de adolescentes infractores de ley? ¿Por qué vemos muchos delitos violentos donde hay involucrados adolescentes e incluso niños bajo los 14 años? Es como la gran pregunta, ¿por qué llegamos a eso? Ahora, por supuesto que tenemos que hacer algo cuando eso ocurre. Y ahí también la gran pregunta es, por una parte, ¿cómo trabajamos con estos adolescentes? Y nuevamente la gran palabra es prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que se vuelvan a involucrar en delitos? Y ahí de nuevo la pregunta, ese adolescente que sale de un centro, ¿cierto? Que puede haber estado cumpliendo alguna pena, ¿tiene posibilidades de elegir o vuelve a lo mismo? Y peor aún, porque además ahora tiene antecedentes penales. Entonces sí, podemos hacer intervención, podemos brindar más herramientas para que a lo mejor ese adolescente cuando salga, ¿cierto?, a libertad, tenga herramientas y pueda quizás tener más opciones de decidir, ¿cierto?
no solamente las mismas que tenía antes. Ojalá tenga más opciones de decir. Pero yo creo que aún nos falta mucho más avanzar para esperar que no pase eso. Y ahí los cambios son mucho más gruesos. Tiene que ver con más con inversión potente en infancia, con educación de calidad, con que un niño tenga cuando es pequeño, toda la posibilidad de ir al parque en la esquina. Eso, un niño que está en La Pintana a lo mejor no tiene la misma opción que un niño que está en Vitacura, pensándolo acá en Santiago, ¿cierto? A eso nos referimos, en esas condiciones que finalmente pueden ir llevando a que un adolescente considere que hacerse parte, ¿cierto? Por ejemplo, de un delito puede ser una mejor opción que lo que tiene en su vida diaria y puede ser una posibilidad de, incluso de cambio social. Yo lo vería por ahí, Ernesto. No tengo las herramientas para poder decirte específicamente, gracias Ernesto, para poder decirte cómo podría ser una intervención más en detalle, pero yo creo que no podemos dejar de lado la responsabilidad en general como sociedad y sobre todo estatal respecto de cómo esos adolescentes crecieron. O sea, la mayor parte de los adolescentes, de hecho hay un estudio que hace poco vi, no es en Chile, sí, no sé si hay estudios en Chile, pero uno en España, de adolescentes que son infractores de ley, que están en centros privativos de libertad, y la mayoría de ellos tienen muchísimas experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Esas experiencias de pobreza, de maltratos, de abusos, una polivictimización. Y fíjense cómo una polivíctima puede llegar después a ser también un infractor de ley. Yo creo que tenemos que ahí pensar un poco más en ese sentido. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Ahí en el chat Seguimos comentando. entonces. Sí, pero tenemos varias manitos levantadas. A ver, seguimos con Elizabeth. Sí. Hola, Hola, ¿se Elizabeth. escucha? Hola, hola, sí, Sí, perfecto. Ya. Primero que todo, felicitar porque es un tema súper interesante. De hecho, cuando chica, cuando era niña, voy a comentar a modo general, tuve una experiencia, tuve que hacer mucho, mucho ruido para que mis derechos no hayan sido vulnerados. En aquel tiempo no vivía con mi familia, sin embargo, a los 5 años se intentó hacer una reinserción con mi papá. No se conocía el ambiente, había un ambiente psicosocial con bastante alcoholismo, entonces a lo que voy es que me costó mucho, mucho hacer ruido porque durante el año yo me quedaba en otro lugar. En ese tiempo era un hogar para indígenas del obispado, entonces me costó mucho comentar que mi relato fuera creíble. Entonces, este seminario me sirvió porque me sirvió netamente para darme cuenta cuáles fueron los factores que me ayudaron a pedir ayuda en ese momento, y uno de aquellos fue el ambiente social que tuve en ese momento cuando iba al colegio. Los profesores en ese instante me psicoeducaban y bueno, a todos mis compañeros. Y en segundo lugar, había algo también que era potente en esa comuna, que era la música. Y se cantaba siempre la canción que canten los niños. Entonces, esa información me sirvió mucho. Siempre supe que los carabineros también eran personas que nos podían ayudar cuando nosotros estuviéramos en un estado donde nos sintiéramos frágiles. Entonces, desde ahí tuve que hacer redes y para ser escuchada. Entonces, todo aquello, además de que este lugar también en nosotros creaba un proyecto de vida bastante significativo. Siempre fue como la meta de este lugar que nosotros fuéramos agentes activos socialmente como hoy, ya que muchos hoy en día somos profesionales, los que salimos, otros están en otros países, y se hizo como una intervención súper buena. Y por eso me siento identificada, porque sí sentí que cuando fui a tribunales se escuchó mi opinión. Yo tenía 6 años, 7 años, y todo aquello fue como, wow, durante los veranos ya no tenía que irme con esta persona, y gracias a todo aquello también pude tener una mejor vida. O sea, después de terminar ahí esa etapa,
logré también llegar a la universidad y terminar o sea, ahora ser profesional de la salud. Y bueno, informar igual a mis compañeros que sí es verdad, la información. Yo buscaba información en ese tiempo porque era un tema que a mí me preocupaba cuando llegaba a fin de año. Entonces pedía información a los adultos a quienes me pudiesen guiar y claro, eso me sirvió bastante. Em, y ellos también incluso tocaban redes como la Iglesia Católica. Entonces, compartir esto también a los profesionales que están escuchando y que trabajan en las redes de Mejor Niñez, que sí, es muy importante la información, la psicoeducación, los derechos, porque yo sin tener tanto conocimiento de aquello, pero por ejemplo a través de la música, del compañerismo, me sirvió bastante. Entonces, con respecto a lo que igual comentaba la persona que preguntó anteriormente, creo que parte de la intervención y lo que, o sea, y sigo dándole énfasis es la información, porque eso también le permite al niño eh, no normalizar lo anormal. Entonces, ahí quiero también compartir aquello. Muchas gracias. Elizabeth, en realidad nosotros te vamos a dar las gracias a ti. Por ahí vi a Ernesto mandando ahí abrazos. O sea, en primera persona, te agradezco un montón que hayas querido encender tu micrófono y habernos contado esto, porque, o sea, creo que muy bien resume la presentación, los minutos que tú nos dedicaste a contarnos también de tu experiencia de vida, súper valioso. Muchas cosas de las que tú dijiste, ¿cierto? La posibilidad de tener información. Ahí está la capacidad de agencia. Cuando hablan de la capacidad de agencia de los niños, y suena a veces como hasta yo a veces lo he encontrado como un nombre así como, o un término así como muy sofisticado. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Con Elizabeth, niña, buscando información para entender más, para poder, ¿cierto? Quizás tener otras alternativas, otras opciones, la posibilidad de escuchar a un niño. ¿Se fijan cómo decía Elizabeth? Me escucharon en el tribunal y agradezco eso porque así se tomaron decisiones que para mí fueron mejores. Si no hubiésemos escuchado, o sea, o no hubiesen escuchado a Elizabeth, se habrían perdido un montón de cosas importantes, ¿cierto? La posibilidad de tomar una buena decisión y que esa decisión fuera adecuada para el desarrollo de Elizabeth. Entonces, hay tantas cosas acá que podemos ir, digamos, extrayendo de alguna forma de tu testimonio fundamental, esta posibilidad, ¿cierto?, de ser escuchado, de darle a los niños la capacidad de agencia, de moverse en el mundo, de ser personas en el mundo, ¿cierto? De darles esa opción, ¿cierto? La información, demos la información a los niños. Vamos a nosotros a tener que simplificarnos, a tener que buscar formas de pensar en cómo un niño puede comprendernos, pero siempre darle la información a los niños desde las cosas más cotidianas, ¿cierto? Hasta también aquellas que tengan que ver con asuntos más específicos, ¿cierto? En su vida. Así que bueno, y lo último, Elizabeth, ¿cierto? En el lugar en el que tú estuviste, creyeron de verdad, pero de verdad, no como checklist, que había un proyecto de vida en cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Futuro. Hay presente y también hay futuro, ¿cierto? Eso es fundamental. Cuando alguien cree que tú puedes hacerlo, es muy probable que tu sentido de autoeficacia también crezca, ¿cierto? Porque primero uno internaliza de alguna forma lo que ven los demás en su entorno. Entonces, cuando no hay, nadie te habla de un proyecto de vida, nadie te habla de un futuro, de qué te gustaría hacer, cómo podemos llegar a eso, cuando nadie te habla de eso, no hay proyección. Muchas veces pasa, lamentablemente, en lugares que son de residencia, ¿cierto? De cuidados alternativos, que a veces se llega como ya a la adolescencia, con largas trayectorias de institucionalización, y se empieza a pensar en el proyecto de vida, pero se piensa pensar para el egreso, ¿no? Como que de verdad yo creo que puede haber un proyecto de vida futuro. También eso es fundamental, creer en esa posibilidad. Así que bueno, ahí te están compartiendo muchas cosas en el chat. Em, Te agradecemos, Elizabeth, que nos hayas contado también eso, que hayas abierto esto en este espacio con hartas personas, pero dentro de todo igual protegido, porque estamos todos, digamos, en la idea de poder conversar sobre estas cosas, discutirlas, etcétera. Así que muchas gracias, Elizabeth. Totalmente, muchísimas gracias. Seguimos entonces con la tercera pregunta. Carmen, te escuchamos. Carmen, ¿estás por ahí? 3, 2, 1. Pasamos a Nadia entonces. Nadia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha? perfecto. Eh, Mira, más que nada, más que pregunta, es retomar lo que estaba hablando Ernesto, ya con respecto al tema de los chicos infractores de ley. Yo trabajo en un colegio de adultos, yo soy trabajador social, y nosotros tenemos estudiantes desde los 15 hasta 85, que creo que es la persona más mayor, y tenemos chicos que son infractores de ley, que llegan acá a estudiar. Y el juzgado de familia los redirige a ciertos programas, porque nosotros trabajamos con programas, los redirige a estos programas y estos programas, para que puedan reinsertarse a la sociedad, los mandan al colegio a estudiar. Y como bien decía Alicia, estos chicos vienen con una carga emocional, vienen con un contexto bastante potente y acá, mira, yo trabajo en el equipo de convivencia escolar, que eso después se va a dar en todo lo que es educación de adulto en general. Tiene que existir los equipos de convivencia escolar y que trabajen las, las duplas psicosociales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estarle entregando la contención, las normativas, enseñarles cómo funciona el colegio, entregarles todas las herramientas y cómo funciona entre comillas, el mundo. No tan solo que piensen que si ellos vienen con esta carga, vienen con, no sé, pues, de estas familias que vienen con este proceso de que ellos tienen estos padres que han delinquido y ellos sí tratan de repetir el mismo patrón, enseñarles que hay otras alternativas. De hecho, acá yo he hecho ferias vocacionales y a los chicos les voy hablando de lo que es la educación superior, entonces los voy enganchando desde ahí, enseñándoles que esa es la forma, educándose. Esa es la base, entregarle esa herramienta y decirle, tú eres capaz, tú eres capaz, tú puedes, tú tienes todas las alternativas, nosotros como equipo te podemos apoyar. También nosotros de repente hacemos derivaciones, porque a veces no es tan solo el tema de delinquir, de repente vienen con temas de, no sé, problemas del aprendizaje, ¿ya? Vienen con problemas del aprendizaje, a veces hasta con problemas de salud mental, y se van juntando una cosa tras otra, ¿ya? Hay problemas de drogadicción. Tengo muchos estudiantes que tienen estos pequeños eh, cargas que traen consigo. Entonces, como te digo, la idea de nosotros como equipo de convivencia es demostrarle a los chiquillos que sí se puede, que hoy en día tienen todo para poder salir adelante. Si bien es cierto el tema de que es más lucrativo salir a hacer un asalto o robarse un auto, que, no sé, lo mandan de repente estas bandas, róbate un auto y te pagan un millón, ¿ya? Porque hay estudiantes que de repente confían en nosotros, nos cuentan cómo funciona el tema delictivo, y para ellos eso es súper lucrativo, porque no lo tienen. Ya vienen de familias que son pobres, que les faltan muchas cosas, pero como te digo, nosotros tratamos de demostrarles que sí se puede, de que tienen que tratar de alejarse de este mundo. Les hablamos dentro el mismo vocabulario que ellos utilizan para que entiendan, ¿ya? Porque no sacamos nada con ser profesionales y hablarle eh, con palabras técnicas, si no nos van a entender, porque se están educando los chiquillos. Entonces, tratamos de hablar con el mismo vocabulario para que vayan entendiendo y se vayan dando cuenta
de que no es la solución, porque más adelante van a volver a caer una, dos, tres veces. Y el tema es que como estos chiquillos, como te decía en un principio, vienen de estos programas llegan hasta cierta edad haciéndoles el acompañamiento. Ya hay programas que le hacen acompañamientos educacionales, que hay profesionales también, profesores, psicopedagogos, que les hacen el acompañamiento, trabajan en conjunto con nosotros, y ahí vamos ahí viendo cómo va funcionando el estudiante dentro de lo que es el establecimiento. Pero llegados a los 18 años, estos programas ya se desligan de ello porque pasan a ser mayores. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo este momento en que están ellos con nosotros, para ir apoyándolos, ayudarlos en lo que más podamos, y como les decía, vamos nosotros vinculándolos, generando redes con ellos para que no se desvíen. Tratamos de hacer lo mejor posible, Ujú. ¿ya? Así que es más que nada eso, darle un poco de peso a la pregunta que hacía Ernesto. Ok, ok, Súper. muchísimas gracias por lo que nos comentas, Nadia. Súper interesante, te están dejando muchísimos mensajes en el chat y vamos a contestar la última pregunta. Evelyn, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, sí, perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, primero agradecer el espacio. Es súper enriquecedor. Yo creo que tenemos que estar continuamente autoformándonos, buscando instancias como profesionales del área social para estar actualizados en todos estos cambios. También comentar que trabajo en una escuela, soy trabajadora social, en una escuela básica. Y tratamos de trabajar con el enfoque de derecho, pero también hay harto desconocimiento. Entonces uno lo hace más desde lo que uno cree, desde lo que uno considera correcto, más que desde tener todas las estrategias o las herramientas. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, lo ponemos en práctica cuando hay una develación. Se escucha al niño, se hace partícipe de todo, se le explica lo que significa, se ve por el bien superior, en este caso, que hay que hacer una denuncia, pero que estamos para proteger. El niño se va informando en todo el proceso, ¿ya? Pero también yo quería comentarles que estamos súper al debe en la educación, porque hay una cultura súper internalizada en cuanto al sistema escolar. ¿Ya? Yo creo que las duplas somos las que vamos luchando ahí un poco contra la corriente. Y pasa que, por ejemplo, los niños son mirados muy como objetos y las decisiones sí son de los adultos. Y está siempre basado en el juicio, los juicios de valor, en la familia. Entonces, me pasa, por ejemplo, con los docentes, que no logran conectar. Falta mucho vínculo. Yo creo que para trabajar con las niñeces hay que trabajar desde el vínculo y desde el amor. Y sin juicio, que es lo más importante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede lograr sensibilizar o generar este cambio en los adultos que son parte del sistema escolar? Porque no es suficiente con una dupla psicosocial, no es suficiente con programas externos, no es suficiente, de hecho estamos hasta el debe en el tema Cielito, con toda esta adversidad ay, y cómo encontrar eso que genere, que haga ese clic en los adultos o cómo plantearlo para que podamos trabajar de forma transversal y en una sola línea, donde todos... Ahí va mi pregunta, porque es importante para mí lograr llegar a esta comunidad y generar este cambio. O sea, somos agentes de cambio. Nosotros tenemos que, desde nuestra pequeña semillita, aportar para que este mundo que le estamos ofreciendo a los niños, los futuros adultos, sea distinto. No podemos seguir normalizando las situaciones y que solamente sean las duplas las que se hagan cargo de todo. Ahora, finalmente hay muchas familias que están sufriendo muchas situaciones donde los padres están totalmente desvinculados de la crianza y de los valores, pero eso no significa que los niños tienen que quedar en el aire. O sea,
para algo estamos, la educación es importante. Y si no llegamos a estos adultos, ¿cómo lo hacemos para generar este cambio? Entonces, por ahí va mi pregunta y agradecer infinitamente el espacio. Gracias, Evelyn. Uy, hartas cosas interesantes ahí. Yo igual quería, antes de eso, bueno, también referirme a lo que decía Nadia antes, también hablaba de convivencia escolar, ¿cierto? También tiene que ver con el ámbito educacional. Y esto de transmitirle a los niños, a los adolescentes, sobre todo aquellos que quizás no ven esperanza de futuro, en que sí hay posibilidades, ¿cierto? No solamente desde un punto de vista así como positivista, así como, o sea, perdón, de positivismo, así como vamos que se puede, sino que también ayudarlos a buscar esas posibilidades, ¿cierto? A darles esas alternativas, es lo que decías tú también, Nadia, ¿cierto? Claro, es súper atrayente que a un adolescente a lo mejor lo quieran vincular a un delito y va a ganar una cantidad de plata que seguramente no ganaría de otra manera. Eh, pero lo mismo antes, alternativas, ¿cierto? ¿Qué otras posibilidades hay cuando un adolescente también ha trabajado un proyecto de futuro, se ha visualizado como un adulto haciendo algo en particular que le gusta? Es menos probable que se involucre en este tipo de situaciones. Ya no estoy diciendo que sea la solución ni la panacea, pero es un elemento importante que hay que trabajar, porque en muchos casos lo que se le transmite a estos adolescentes es que no son importantes o que no sirven a la sociedad. Se le transmite un montón de mensajes negativos que finalmente son una profecía autocumplida. Voy cumpliendo aquello que también me están diciendo que soy. Em, bueno, eso quería respecto de lo que decía Nadia y bueno, de Evelyn. Uf, es una pregunta tremenda, Evelyn. Yo creo que acá hay dos elementos importantes. Uno de ellos, y es el primero, es la sensibilización. Como dice el nombre, tiene que ver con los sentidos, con las sensaciones, porque seguramente en los colegios y en muchos ámbitos, diferentes, digamos, trabajos, sectores, hay capacitación, ¿cierto? O sea, hay un presupuesto, hay que hacer una capacitación, capacitemos en esto. Perfecto. Eso está muy bien, es el segundo nivel, pero no podemos saltarnos el primero. Entonces tenemos que, de alguna forma, arar la tierra para luego entonces poner las semillas, ¿cierto? La sensibilización es eso, tiene que ver con lo emocional, con poder, la palabra tú la dijiste, vincularse. Si no es algo como muy desde el tecnicismo, de hay que hacer ciertas cosas, nos capacitamos en esto en términos justamente capacitistas de tener información, que está muy bien, pero antes tenemos que haber pasado por esa sensibilización, de entender el problema, de que nos duela también los problemas que tienen los niños, niñas y adolescentes, particularmente de esa escuela o de ese lugar en específico. Pasar por ahí es fundamental, la sensibilización en los colegios, o sea, buscar la forma de involucrar a las personas, de vincularlas. Es lo más difícil, y a lo mejor yo estoy planteándolo aquí desde mi lugar, digamos, seguro, fácil. Yo creo que el trabajo en colegio es un trabajo súper complejo en ese sentido, pero es ahí también donde están, digamos, jugándose las cosas de forma cotidiana. Entonces, si se pueden hacer primero procesos de sensibilización, de acercar las temáticas, acercar los problemas, buscar la vinculación entre la comunidad educativa, entre los adultos y los niños, los adolescentes, creo que ahí se empieza a trabajar más la tierra para luego vamos a capacitar en diferentes aspectos, ¿cierto? En lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer frente a cual o tal situación, pero primero pasar por ahí, ¿cierto? Por el tema de la sensibilización. Eso creo yo, Evelyn, en particular para una pregunta que es súper grande y amplia en todo caso. Igual, hartas personas han puesto aquí, claro, hacen capacitaciones de 1 hora. Es como, no quiero ofender, pero de repente es como hay que cumplir con un presupuesto, hay que cumplir con ciertas cosas que son obligatorias, entonces hagamos, claro, la capacitación de 1 hora o, claro, mediodía, sacamos a todas las personas del colegio a hacer la capacitación, pero como que aquí queda, hay una evaluación del impacto de eso, se hizo. Ah, este colegio recibió esta capacitación, pero esa capacitación, ¿a dónde llegó? Claro, a los profesores, no sé, a las personas de la plana directiva, no sé, pero ¿estaba el camino pensado para que eso tuviese efectos? ¿O simplemente fue cumplir con una disposición, con una obligación? Como que ahí me queda esa duda de repente en ese sentido.
poderosas reflexiones entonces para finalizar este seminario. Muchísimas gracias a la expositora por su presentación. Muchísimas gracias a todos les presentes. Y Alicia, le doy la palabra para que deje invitados a nuestros queridos alumnos, Por alumnes. supuesto, sí, yo, bueno, me aprovecho también de despedir y dejarlos invitados a todas, a todos, a este diplomado hecho con harta conciencia. Es un diplomado que se llama Enfoque de Derecho, justamente por eso también planteamos este seminario. Y abordamos no solamente la vulneración, ¿ya? Abordamos también la prevención de la revictimización, la promoción, también los aspectos que tienen que ver con crear una cultura de los derechos de los niños. Tenemos docentes también, así como estamos hoy día acá desde lo más interdisciplinario. Hay abogados, jueces, por ahí me conseguí un ministro de una corte, hay personas que trabajan en la intervención directa con niños, niñas y adolescentes, de la Defensoría de la Niñez, gente de Mejor Niñez, de diferentes ámbitos, ojalá con diferentes miradas que nos puedan aportar también a todos, ¿cierto? Los que estamos involucrados en el diplomado, sobre todo aquellos que están interesados, y siempre hemos tenido, gracias a Dios, una gran cantidad de personas interesadas en estos diplomados. Siempre en la primera clase somos más de 100 porque de verdad hay mucha gente con muchas ganas de poder involucrarse, ¿cierto? Y yo creo que también ADIPA acerca en este diplomado a muchas personas, ¿cierto? A docentes que a lo mejor con los que no podrían interactuar, tienen la posibilidad acá de interactuar, de hacerle preguntas, ojalá le saquen el máximo partido también a esa posibilidad a aquellos que quieran entrar a este diplomado. Así que yo solo les puedo decir que hemos tenido una súper buena recepción, los alumnos siempre están muy contentos. Cada diplomado siempre es una versión mejor de la anterior, porque los propios alumnos también van dándonos indicaciones y también su feedback. Así que bueno, solo los dejo invitados a eso. Ojalá que, bueno, o alguien se va a ganar la beca, así que después nos estaremos viendo y ojalá también eh, se, se involucren, vean si es una buena opción para ustedes. Yo creo que sí. Viene de cerca, pero yo creo que sí. Así que los dejo invitados a todas y a todos. Eso, y me aprovecho también de Muchísimas gracias. despedir, que les vaya súper en el sorteo. Trini, muchas gracias por el entusiasmo de siempre. Un gusto encontrarnos en estos espacios y bueno, nos estaremos viendo por ahí, yo creo que también dentro de Adipa. Que estén muy bien, descansen también después de esto. Chao, chao.